ahora que tocaste el tema de las madres, que este reclamo que han hecho las madres, que lo han venido haciendo desde hace varios días ante el presidente de la República para que se ponga en libertad a estos jóvenes, a estos muchachos, a sus familiares, de alguna manera pareciera haber tocado la sensibilidad del presidente de la República y le ha pedido a este otro poder, tanto al Poder Judicial como al Poder Ciudadano, la Fiscalía es parte del Poder Ciudadano, ponerle atención a que efectivamente pudieran estarse violando algunos derechos humanos. Te pregunto, ¿cómo recibes tú como abogada constitucionalista esta declaración del presidente Maduro? Bueno, la celebramos porque nosotros tenemos aproximadamente 2 meses insistiendo en que la mayoría de esas detenciones fueron hechas sin debido proceso y además violando el derecho a la defensa. Todos los detenidos les han sido designados defensores públicos. No han podido designar. Ellos no pueden designar defensor privado, lo cual es una violación del debido proceso. Correcto. Muchos de ellos fueron detenidos sin estar en flagrancia. Pero además, la tipificación que se ha hecho a todos ellos los engloba en una sola conducta, a todos se les entubó por terrorismo, incitación al odio o traición a la patria. Nosotros decimos que debe hacerse un estudio pormenorizado de cada caso y que los casos donde no hay flagrancia, donde no hay actos de terrorismo, ¿verdad? Todas esas personas deben ser investigadas en libertad. Sobre todo aquellos jóvenes entre 15 y 17 años, incluso hay niños jóvenes que los tomaron a los 17 y cumplieron los 18 estando presos. ¿A los 15 años son imputables penalmente? En algunos casos sí, pero lo que nosotros decimos es que la conducta que estas personas, que estos jóvenes, que la gran mayoría de los detenidos han observado, no tienen nada que ver con actos de terrorismo. Ahora, el que sea responsable de la muerte de otro ser humano tiene que pagar. El que haya tumbado una estatua, bueno, tiene que pagar por ese hecho, por ese daño que hizo. Nadie está diciendo que sea impune, pero no lo vayas a acusar de terrorismo. O sea, irse a los extremos, donde no hay una conducta que pueda tipificarse como un acto terrorista, porque además incluso el terrorismo tiene muchas definiciones, incluso la propia ONU ha evitado definir ese término porque el terrorismo se entiende como terrorismo de Estado, generalmente. ¿Me explico? Entonces sí, ahí hay un debate jurídico que no está resuelto. Entonces nosotros creemos, no puede ser incitación al odio que un joven haya destruido, roto una ficha del presidente Maduro. O sea, es un hecho bochornoso, puede ser, pero es un hecho criminal. Eso puede llamarse incitación al odio. Es decir, ese tipo de conducta donde los procedimientos no se han revisado adecuadamente. De hecho, las madres, 51 madres del Distrito Federal y La Guaira solicitaron un amparo a la Sala Constitucional, todavía no tienen respuesta. Bueno, fíjate, en el año 92, por cierto, hechos que a mí me correspondió cubrir como profesional del periodismo, el 4 de febrero y el 27 de noviembre, bueno, hubieron actos violentos que significaron la muerte de muchas personas. Tanquetas que penetraron al Palacio Blanco, ametrallamiento de la Casona, la residencia presidencial de la Casona, en fin, el bombardeo que hubo sobre la ciudad de Caracas, que a mi juicio era un bombardeo absolutamente irresponsable y criminal. Bueno, y no se les acusó de terroristas a las personas que incurrieron en eso, un acto de rebelión que tenía obviamente una intencionalidad política. No, claro, evidentemente, y lo más, el tema allí es que hubo un debido proceso dentro de todo lo que cabe, aunque muchos de ellos los pasaron a tribunal y les hicieron juicio sumario y los condenaron a 30 años, el gobierno, entendiendo la presión social que había en la calle, la voluntad de cambio que tenía el pueblo venezolano expresada en esa rebelión, Caldera le dio un sobreseimiento. Así es. Claro, ¿me entiendes? Y los hechos eran de mucho más gravedad que los que se han presentado en esta oportunidad. Fíjate, sobre el seguimiento de la causa que vino después de que la situación carcelaria de estas personas era verdaderamente 5 estrellas en relación con la situación carcelaria que tienen las personas, los considerados presos políticos al día de hoy. Las condiciones de encarcelamiento hoy son muchísimo más difíciles que antes.
Eso está comprobado porque incluso las cárceles que ha tomado el gobierno para hacer un modelo de nueva generación o de nuevas ideas con respecto al tratamiento del privado de libertad, vemos ahora que en las cárceles hay un comportamiento distinto, como por ejemplo en los centros de detención que dependen de las policías, donde sigue el hacinamiento, sí, donde no hay una claridad con respecto a las causas. Por eso se han abierto, eso hay que reconocerlo, distintos programas para ayudar a descongestionar el tema del hacinamiento en las cárceles, que es muy difícil, no solamente en Venezuela, eso en Latinoamérica toda es una constante. Pero hoy, evidentemente, estos muchachos tienen una condición muy precaria. Hay muchachos que han intentado suicidarse, Mario, sí, que se han tomado una botella de cloro. Hay una muchacha que se tomó 70 pastillas de un calmante, y hubo que hacerle un lavado de emergencia. Hay un muchacho que le dio un ACV. O sea, la situación de estos muchachos. Imagínate un muchachito de 15 años o de 17 años que lo que van es para la universidad o están todavía terminando bachillerato, que de pronto los lleven ante un juez y el juez le dice: o aceptas 6 años y medio y reconoce los hechos, te voy a meter 30. Bueno, una de esas niñas fue la que intentó quitarse la vida. Esos hechos tienen que mover la fibra y creo que allí hay que celebrar y la sensibilidad expresada por el presidente Maduro con respecto a la revisión de esos casos. Esos muchachos no deberían estar presos. La gran mayoría de las personas que están allí no deberían estar presos. Hay un caso, por ejemplo, en Trujillo. Un muchacho que salió a comprarle una caja de cigarrillo a su jefe. El muchacho lo que es carnicero. Y está preso. Le metieron 17 años. Imagínate. Porque él no aceptó los cargos. Dijo: no, pero yo lo que estaba era comprando. A mí me dieron la plata para comprar un cigarrillo y se la venía a traer a mi jefe. ¿Y por qué va a aceptar, en la calle? ¿Por qué va a aceptar un delito que no cometió? Exactamente. Ese es el tema. Que la presunción de inocencia es un principio fundamental que debe ser respetado. Y le corresponde al Estado probar que son culpables. Incluso más allá de una duda razonable. Incluso las confesiones bajo fuerza, bajo coacción no tienen las validez. Las confesiones bajo coacción no tienen validez. Así es. Listo. Ojalá, María Alejandra, que esta alerta que ha hecho el presidente Maduro pudiera de alguna manera convertirse en una acción concreta que permita que en estas vísperas del mes de diciembre, que celebramos la Navidad, muchos de estos muchachos puedan regresar a sus casas y estas madres puedan compartir con sus hijos luego de haber pasado por esta tenebrosa situación que significa varios meses encarcelados, sus muchachos en estas condiciones tan terribles que han estado viviendo. Sí. Nosotros hemos estado allí, seguiremos estando allí, asesorando a las madres lo que necesiten, lo que podamos hacer. Claro, no podemos actuar ante el tribunal por la sanción que tenemos, pero siempre podemos ejercer nuestra libertad de pensamiento y nuestra libertad intelectual para ayudar en esos casos en donde para que se haga justicia, orientar, incluso a preparar los documentos que sean necesarios, aunque no podamos firmar. Así es, fíjate, yo recuerdo que en el pasado, recuerdo haber firmado yo, en lo particular, en mis tiempos de militancia política y de ejercicio sindical, social, haber firmado innumerables solicitudes de liberación de los presos políticos y de amnistía general en el mes previo al mes de diciembre, y siempre los gobiernos de la llamada Cuarta República accionaban favoreciendo la liberación de personas que habían sido detenidas por causas políticas. El presidente Chávez también lo hizo. Así es, en algún momento. Sí, el presidente Chávez dictó una ley de amnistía que cubrió ampliamente a muchos sectores que estaban encarcelados y eso opera como un olvido de la falta y bueno, entender que probablemente fue un momento de debilidad, ¿sabes? El presidente Chávez en eso fue muy, muy consciente y yo celebro, por supuesto, la posición del presidente Maduro, que la expresó ayer, porque eso nos da una luz al final del túnel. Y bueno, nada, el lunes vamos a estar con las madres en un acto en la parroquia de la UCB, una misa. La parroquia universitaria. Sí, en la parroquia universitaria. Ahí vamos a estar con las madres acompañándolas. Me acaban de invitar y bueno, por supuesto que cuentan conmigo, ahí estaremos. Bien, chévere. Ojalá que eso ciertamente se concrete en una medida humanitaria